Buenos días, aquí comienza el programa de los educadores en el departamento de Caldas. En este espacio ahondamos en todo lo que tiene que ver con el magisterio, no solo en el departamento de Caldas, sino en todo el eje cafetero. También vivimos muy de cerca la actividad de los diferentes sindicatos. Es un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas, Educal. Estos son nuestros temas. El énfasis agroindustrial brinda herramientas laborales, deuda de los trabajadores administrativos de la educación, institución educativa de Pácora, en ExpoInnova 2015 siguen los procesos de capacitación de Unicim. Así inicia Aula Abierta. Aquí está la primera parte del informe sindical a cargo de Hernán Patiño Arias, fiscal de Educal. En medio de muchas trabas se realizó el proceso de elección de los nuevos miembros de la Junta Directiva de Educal. A pesar de los inconvenientes, los docentes llegaron a las urnas a ejercer el derecho del voto. Ha culminado el proceso electoral por medio del cual se eligen los dignatarios a la Junta Directiva de Educal. Desde la organización sindical debemos presentarle un saludo muy fraternal al magisterio que participó activa y decididamente en este certamen democrático. Debe señalar Educal con mucha claridad y énfasis que este certamen tuvo una particularidad muy especial y corresponde a las trabas, a los problemas, a la falta de decisiones administrativas oportunas por parte de las Secretarías de Educación, tanto de Manizales como del departamento, que permitieran garantizar un proceso electoral sin mayores contratiempos. Pero la verdad es que hubo muchísimas trabas, especialmente en lo que tiene que ver con los permisos que con suficiente anticipación tramitó la Junta Directiva para garantizar los tiempos suficientes que permitieran la participación de los afiliados a Educal en el proceso electoral al ir a sufragar a las urnas. No respondieron las administraciones oportunamente. Cuando la Junta logró reunirse con las secretarías, se llegó en principio a acuerdos que en el caso del departamento no fueron cumplidos y obligaron a que hubiera nuevas reuniones para cambiar criterios que ya se habían pactado. Por su parte, la administración de Manizales tampoco fue tan amplia al conceder los permisos de acuerdo con lo que venía solicitando Educal, a pesar del ánimo de concertación y conciliación que tuvo la dirección sindical. También hay que señalar que con suficiente anticipación se tramitaron los permisos, las solicitudes, para que se garantizara la participación, los tiempos suficientes para ir a hacer la campaña de los compañeros que no tienen asiento en la Junta Directiva y por lo tanto no tenían permiso sindical. Como colofón hay que decir que hubo muchas trabas, que esa singularidad la consideramos como parte de la política que tiene el gobierno y el Estado colombiano de pretender minar a las organizaciones sindicales buscando arrinconarlas, incluso en estos procesos democráticos, y que esas trabas, desde nuestro punto de vista, no corresponden a lógicas propias y particulares de estas entidades territoriales, sino que corresponden a políticas direccionadas nacionalmente. A todas esas situaciones el magisterio respondió y deberá seguir respondiendo con el respaldo masivo a las organizaciones sindicales desde sus distintos puntos de vista para fortalecerlas en el ámbito de nuestra propia administración de la organización sindical y desde el ámbito de la unidad, la organización y la lucha. El trabajo que se hace en las instituciones educativas se está tratando de llevar más allá, por eso se participa en las diferentes ferias. Este es el caso de un colegio en Pácora.
Los estudiantes de la institución educativa Las Coles de Pácora encontraron su espacio de promoción de los productos que realizan en la institución educativa en la feria Expo Innova, donde cientos de industriales y comerciantes utilizan este recurso para comprar y vender. Bueno, yo les hablo sobre el café. El café ha sido el producto más vendido en el municipio, en la vereda, es el que más llama la atención. El proceso de la elaboración de este producto es, primero esperamos que nos traigan la materia prima a la institución, después le hacemos la limpieza, le sacamos los granos malos, después viene la trilla. Hasta ahí llegamos a un punto en que no se puede dejar mucho porque los granos se pueden partir. Son varios productos que demuestran que la labor que se orienta desde las aulas va más allá de la elaboración del producto, es escalar todos los pasos de la cadena productiva para que se llegue a un consumidor final. A nosotros nos ha ayudado mucho también los proyectos pecuarios, ya que como hay ganado lechero, para poder producir el arequipe, leche condensada, nos sirve mucho. Claro que cuando nos hace falta también necesitamos de la comunidad, nos aportan, nosotros compramos de los mismos productores de toda la comunidad. Estos espacios hacen también parte del proceso de formación de los estudiantes porque conocen de cerca la comercialización y distribución que se pueden hacer desde los municipios. Bueno, nosotros tenemos varios apoyos ya que contamos con todos los equipos y maquinarias necesarias para elaborar nuestros productos. Gracias a Dios la institución nos ha apoyado mucho, contamos con una ingeniera de alimentos que siempre nos ha brindado toda su asesoría y nos ha apoyado y nos ha brindado todos los conocimientos necesarios para elaborar nuestros productos. Lo más importante de estos proyectos es el aporte que se le hace a la formación de los estudiantes y usan los recursos que provee la tierra para generar ingresos para sus familias. Aquí está la segunda parte del informe sindical a cargo de Wilson García Quiseno, presidente de Educal. Si una vez levantado el paro el pasado 7 de mayo, se entró en un proceso de las comisiones para lograr los desarrollos propios del acuerdo pactado. En ese orden de ideas, se está discutiendo el decreto de ascensos, pero no se ha comenzado a discutir el tema de los criterios del instrumento del videoclase y los pares académicos. Esto funciona en una reunión semanal. El segundo elemento es la discusión de los acuerdos que se llevaron a la mesa el 27 y 28 de mayo pasado sobre el tema de las deudas. Hay que señalar que las deudas represadas que existen desde el año anterior en los diferentes entes territoriales serán revisadas y verificadas para que el Ministerio de Hacienda ordene pagos. Esto fundamentalmente es para departamentos que no habían cumplido con pagos de ascensos, con el tema de bonificaciones de zonas de difícil acceso y otras deudas que en el departamento de Caldas ya se han cumplido. Sobre el tema que se le planteó al Ministerio del derecho de los docentes a la retroactividad de la prima de servicios, el Ministerio dice que no existe tal derecho en el sentido de que el decreto 1545 de 2013, que es el que crea la prima porque no lo hace al amparo del decreto 1042 del 78, no establece el derecho a la retroactividad, sino que sería hacia futuro del momento en que se expide el decreto de mención. Por lo tanto, las demandas para reclamar la prescripción trienal o la retroactividad y los 8 días que no pagaron en el 2014, esas demandas continuarán. Asimismo, sobre el pago por mora de las cesantías, el gobierno tiene represadas 200.000 solicitudes en todo el país, de las cuales hay 60.000 que ya tienen mandamiento de pago y además que ya tienen fallo condenatorio contra el fondo y a favor de los maestros. Ahí están todas las demandas hechas por los educadores de Caldas en cuanto a la mora del pago de las cesantías, y es por ello que se aspira a que el gobierno le coloque punto final de tal manera que hacia futuro los docentes no tengan que volver a demandar, sino que los pagos se hagan oportunamente dentro de los términos de ley. Sobre zonas de difícil acceso, al gobierno se le planteó la necesidad que se discutiera sobre la ley 1297, que señala que los docentes podrían acceder a la bonificación en zonas de difícil acceso de carácter urbano.
es decir, las que antes se llamaban zonas urbano-marginales o de conflicto social o lo que fuera. Estamos tratando de conquistar eso para que en esas zonas urbanas los docentes, dada algunas instituciones educativas que están en condiciones de vulnerabilidad y de inseguridad, pudieran acceder, pero ese tema apenas comienza a discutirse. Sobre el punto 4 de los acuerdos, que tiene que ver con el funcionamiento y fortalecimiento del Fondo de Prestaciones, en correspondencia con la ley, hay que señalar de que el contrato de fiducia mercantil para que manejen los recursos del Fondo de Prestaciones del Magisterio ya venció, ya los 20 años se vencieron. Para agosto de este año 2015 se volverá a discutir un nuevo contrato. Como no hay una fiduciaria distinta que pueda enfrentar, digamos, con el músculo financiero necesario este tema, lo que se necesita es que la ley le coloque dientes para el control de la fiduciaria, para que las prestaciones se le paguen oportunamente a los maestros y que en materia de contratos de salud funcione como debe funcionar y no con la alcahuetería con que la fiduciaria ha venido manejando el tema. De igual manera va a haber una reunión del Consejo Directivo del Fondo de Prestación del Magisterio para rendir cuentas sobre los recursos que estaban en el FOMPET, Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales, y que serán girados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, al FOMAC, con el fin de que exista el colchón, la reserva técnica y los recursos necesarios para pagar las prestaciones de ley que se van causando o que vayan reclamando los educadores. El pasado 2 de junio se reunió los representantes del Fondo Nacional del Ahorro, del Ministerio de FECODE, con el interés de discutir nuevamente los elementos sobre planes de vivienda para los educadores. Sobre el cumplimiento de algunas solicitudes que están en el marco de la ley, nos referimos fundamentalmente al derecho que tendrían los educadores que cuando cumplan 50 años por haber sido nombrados entre el 1 de enero de 1981 y el 31 de diciembre de 1989 y por aquello de no poder acceder a pensión de gracia, al menos le cumplan con el literal B del numeral 2 del artículo 15 de la ley 91 del 89, que no es cosa distinta a que se le reconozca una prima a mitad de año equivalente a una mesada pensional por aquello de que estos docentes se les negó el derecho a la pensión de gracia. Tienen 45 días para discutir el tema y al 17 de julio próximo ya deben haber resultados, si se va a reconocer, si no se va a reconocer y de reconocerse cómo se haría. De no reconocerse tendríamos que entrar a demandar. A los profesores que están mirando la posibilidad de demandar esta reclamación, les decimos que esperemos hasta el 17 de julio, que es la fecha final donde la comisión debe plantear resultados, criterios y políticas para reconocer este derecho. Fundamentalmente son los elementos que podríamos decir que están ahí planteados, y todos los resultados que salgan de esta mesa técnica serán incorporados al documento de los acuerdos pactados entre FECODE y el gobierno el pasado 7 de mayo. La verdad es que el decreto de salarios de este año deja muchas dudas, y razón tienen los educadores que dicen que si el gobierno anuncia que se nos incrementa el 4.66 más el 1% adicional que había sido discutido con FECODE el año pasado, pues al hacer las cuentas los docentes ven que está reflejado solamente el 4.66. Pero el gobierno creó una bolsa de 77.000 millones de pesos para el 2014, de 137.000 millones de pesos para el 2015, y ese 1% viene desde el 1 de junio del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2015. Por lo tanto, lo que no refleja el decreto sí debe estar reflejado en el desprendible y en el pago efectivo que reciben los educadores. O sea que ese 1% también lo van a recibir en plata contante y sonante, y lo van a recibir en retroactividad de lo que nos están debiendo de este año del salario. Ya para el año entrante, a partir del 1 de enero, se le aplicaría el incremento que se haga para los estatales más el 2% de lo que se dice llamar nivelación, y ya entraría con todos los factores salariales. Desde ahora, inclusive ese 1% del año pasado y el de este son factores salariales. La verdad es que hoy, en el momento en que estamos grabando este programa, que se debe editar con mucha anticipación a la fecha del domingo en que sale al aire, pues no se han realizado las elecciones. Las elecciones se realizarán apenas en el día de mañana, por lo tanto lo que yo diga aquí no va a incidir sobre ningún criterio. Me cuidé mucho de no hacerlo antes para no incidir en las decisiones electorales,
para que no se entendiera como una falta de garantías de algún sector. Pero sí quiero decir de que quienes han utilizado o quienes utilizaron ya y esperando que los resultados de esas elecciones, porque habría que mirar si lograron salir en su justísima aspiración de llegar a la dirección sindical de Educal, pues desafortunadamente muchas cosas se dijeron desde algunos sectores de opinión y de un grupo de docentes nuevos en el sentido de señalar de que la plata del sindicato se viene manejando mal, nos han injuriado y calumniado, nos han tratado de ratas. Yo no dije esto antes en el proceso electoral, ya las elecciones se supone que para el momento en que está saliendo este programa ya pasaron las elecciones, pero sí queremos aclararle dentro de la obligación que tengo como presidente del sindicato, como representante legal, de velar por la institucionalidad de una organización que tiene más de 50 años, que la hemos manejado con toda pulcritud. No se puede aseverar de manera alegre de que la plata del sindicato, de las cuotas de afiliación de los docentes se consignan en las cuentas personales de los directivos de Educal. No se puede aseverar de que estamos recibiendo 140 millones de pesos mensuales cuando estamos recibiendo 80 millones de pesos mensuales. No se puede aseverar de que los gastos no son transparentes en el sentido de que aquí la verdad es que a los municipios se les gira las platas, los aportes, se les giran la plata para los arrendamientos, para los programas radiales, se paga el programa de aula abierta, tenemos el departamento jurídico, tenemos 7 empleados, tenemos las prestaciones, tenemos absolutamente todo, tenemos un ahorro para escuela sindical y para los juegos del magisterio, y la tesorería de Educal es un libro abierto para los educadores, así como las actas son documentos públicos. Quien tenga alguna duda de que aquí algo irregular está pasando, tiene todo el derecho como afiliado a la organización de pedir las cuentas, de mirar los libros, de observar absolutamente todo. Pero no puede ser que alguien aspire a llegar a una organización sindical tan desprestigiada. O sea, si la están desprestigiando, ¿por qué tantos ánimos de llegar a ella? No será para ponerla a andar derecho, porque derecho viene andando. Y si tienen alguna queja en particular sobre algún directivo que maneje recursos y lo ha hecho mal, pues investiguen a ese directivo, y si tienen que denunciarlo, denúncienlo con nombre propio, pero no hagan aseveraciones de esa naturaleza. El presidente, quien les habla, no maneja recursos, no paga viáticos. Aquí los pagos se hacen con cheques. Los contratos, aquí las obras y las cosas que se hacen mediante contrato y se paga sobre el valor del contrato. No andamos con la plata de los educadores en los bolsillos, y creemos que hemos manejado durante el tiempo que hemos estado con toda pulcritud los recursos. Quien tenga las dudas, a la orden, compañeros. Defendemos la institucionalidad del sindicato, no estamos con el paralelismo sindical ni con nuevos sindicatos paralelos. Yo considero, como lo dicen los maestros colombianos, yo soy Educal, todos somos Educal. Continúa Unicin trabajando para darle elementos a los trabajadores de base y que tengan una formación sindical. Más de 50 trabajadores de base iniciaron su proceso de formación con las capacitaciones que organizan los directivos de Unicin para iniciarlos en la vida sindical. En el 2015 iniciamos nosotros con 40 compañeros de nivel 1, que quiere decir que son de organizaciones que se inician el proceso sindical de la CTC y de la CUL. De verdad que este proceso ha sido muy importante, porque pensamos que los sindicatos más que nunca en este momento deben existir. Son sindicatos que nos están abriendo las puertas para que los compañeros entiendan qué está pasando en el país, quién es el enemigo principal en este momento, quién es que nos están atacando, por qué los salarios en este momento cada vez son menos, porque el gobierno es el enemigo principal. Los sindicatos tienen que estar unificados, no tienen que haber divisiones. Al contrario, las organizaciones sindicales en este momento, más que nunca, deben servir de una herramienta para preparar a los compañeros para este proceso que se nos viene en el gobierno, que es de represión. Los trabajadores saben que es muy importante para que se puedan dar las luchas y defender sus derechos, además de asesorar y orientar a sus compañeros dentro de las empresas. Es que como trabajadora y madre de familia es muy importante conocer mis derechos y mis deberes que tengo al pertenecer a un sindicato y la reivindicación que tengo como trabajadora. Porque pensamos que si nosotros los trabajadores nos capacitamos, podemos defender mañana nuestros derechos, que hoy o mañana o más adelante se pueden ver vilipendiados. Y porque desconocemos muchas veces cuáles son nuestros derechos. Entonces la única forma de salir de esa ignorancia es capacitándonos, estudiando y dándole las gracias a los directivos y a todas las personas que conforman la directiva sindical.
Son muy importantes los aportes que se hacen en bien de las organizaciones sindicales. Por eso los procesos están cumpliendo 5 años dentro de las organizaciones sindicales y ahora continuará. Esta capacitación que viene haciendo UNISIMP ya llevamos 5 años, entonces estamos con el nivel 1, pero ahora en junio tenemos nivel 2 y luego tenemos nivel 3, o sea que llevamos ya 3 niveles de capacitación con los diferentes compañeros de empresas de Manizales, donde vienen también compañeros del departamento. En esta oportunidad el módulo contó con el temario de la formación de sindicatos en Colombia. Aquí les explicamos y les mostramos cómo va el tema de la evaluación de competencias y las tablas de nivelación salarial. Dentro de las negociaciones con el gobierno se habló de una nueva evaluación de competencias. Aquí les contamos en qué va el proceso del borrador de este aplicativo. Muy bien, el Comité Ejecutivo de FECODE y el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes vienen haciendo un proceso de discusión y de construcción de la propuesta sobre la evaluación diagnóstica formativa tal como se acordó en el acta de acuerdos firmada entre el Gobierno Nacional y FECODE. Explícitamente se han hecho ya varios seminarios, entre ellos uno en el que estuvieron las normales del país y las universidades públicas, particularmente quienes tienen facultades de educación, para abordar este tema y poder avanzar en toda la fundamentación del tipo de evaluación que se debe desarrollar a los docentes del 1278. Hasta el momento ya existe un primer borrador presentado por el Gobierno Nacional, al cual FECODE ha hecho objeciones varias sobre los puntos allí expresados porque se considera que no recogen el espíritu de lo acordado. De la misma manera, FECODE ha venido planteando una propuesta en este sentido para que pueda convocarse a los maestros que no han podido ascender durante estos 10 años que llevan vinculados al magisterio, de tal manera que saldría un decreto para estos compañeros que no han podido ascender y también saldría un decreto para ya el conjunto de compañeros del 1278 que posteriormente vendrán en las siguientes evaluaciones. La idea es que para este año igualmente se pueda convocar no solamente a quienes no han podido ascender o reubicarse salarialmente, sino que se haga también la convocatoria para quienes ya lo han logrado en este tiempo, de tal manera que este año también tengan la posibilidad de estos compañeros de presentarse a esta evaluación diagnóstica formativa. En otro sentido, el CEID y FECODE también vienen trabajando el protocolo, ya la herramienta como tal que se utilizaría para el desarrollo de la evaluación conforme a los elementos que fueron acordados entre FECODE y el Gobierno Nacional. Usted puede acceder a los decretos de aumento salarial, tanto para los docentes del 2277 y el 1278 como en no educadores. Sobre el tema salarial, debemos dejar muy claro que salieron los decretos salariales. Uno es el decreto 1092, que es el que corresponde a la tabla salarial de los compañeros del 2277. Igualmente el decreto 1060, donde se plantean los salarios de los etnoeducadores, y el decreto 1116 para los docentes del 1278. Hay que ubicar claramente que en estos decretos salariales se está teniendo en cuenta el salario de 2014, al cual se le suma la unificación del 1% que fue dada al magisterio a partir del 1 de junio de ese año, y a ese valor se le saca el 4.66%, que es el incremento salarial para todos los trabajadores estatales. Ese es el valor que aparece en las tablas salariales. El reclamo que se ha hecho es por qué no aparece el 1% adicional, simplemente porque ese 1% adicional que fue acordado y que hace parte
como tal de ese proceso de nivelación salarial acordado, y por lo tanto también implica que es un factor salarial, se va a reflejar igualmente como ocurrió el año pasado. Llegará en el desprendible de pago como bonificación el 1% adicional, y es factor salarial que se le aplica a todas las prestaciones sociales. Al final de este año entonces se le anexará ese 1% al salario, y en la tabla salarial de 2016 saldrá entonces el nuevo salario teniendo en cuenta ese 1% adicional. A ese valor entonces se le sacará el porcentaje acordado para el próximo año en cuanto a incremento salarial de los trabajadores estatales, y a eso se le adicionará el 2% que se acordó como parte del proceso de nivelación salarial que se viene haciendo para el magisterio colombiano. Así que es muy importante que tengamos muy claro cómo es que se saca el valor que está en estas tablas salariales, en estos decretos, y que efectivamente se va a hacer pago del 1% adicional este año. El Ministerio de Educación Nacional ya se ha comprometido a tramitar internamente ante las entidades territoriales certificadas para que en el plan anual de caja pues se tenga en cuenta este valor adicional, este 1% adicional que debe anexarse al salario del año 2015, tal como lo dice el decreto 1566 de 2014, que debe ir hasta el 31 de diciembre de este año 2015. Recuerden que tenemos una página web, www.educal.com.co. También nos pueden seguir en Facebook, Educadores Unidos de Caldas, en Twitter, @Sindicato Educal. Para sus comentarios y sugerencias, el correo electrónico educal@une.net.co. Mientras tanto, feliz comienzo de semana.